Shalom, Masejet Shkalim, la página Zayin Amud Bet, estamos en la línea 12. Vimos que Rabbi Yohanan se había molestado con el alumno, con Rabbi Eliezer, porque cuando él decía cosas de Torah en nombre de Rabbi Yohanan, no las decía en nombre de Rabbi Yohanan, sino que decía cosas de Rabbi Yohanan sin mencionar que las escuchó de Rabbi Yohanan. Pregunta la cámara, Rabbi Yohanan, Mai kulehai de bai de emrun shmaita mishmei. Es Rabbi Yohanan, ¿por qué tanto le importó que digan las cosas de Torah en nombre de él? Dice la Gemara, de Af David bikesh alea rachamim, porque vimos que también David Amelech pidió que se digan cosas de Torah en nombre de él. Sheneemar, que se escrito en el pasuk, agura beoalja oalamim. David Amelech pide vivir beoalja siempre. Ejese beseter kenafeja sela. Pregunta la Gemara, vejialta al dato shel David shehai vekayam leolamim. ¿Acaso David Amelech pensó que él va a vivir para siempre? Ela כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם אזכה שיהיו דבריי נאמרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ¿Qué quiere decir lo que pidió David Amelech? Agurja beoalja olamim, estar para siempre en los batei knesset y batei midrashot. Quiere decir que él pidió que sus divrei Torah sean dichos en batei knesset y batei midrashot para siempre. Dice la Gemara, Shimon ben Ezira beshem Rabbi Yitzchak amar, Kol talmid chacham, cada talmid chacham, sheomrim dvar halacha mipiv ba'olam hazeh, que mencionan algo de halacha, algo de divrei Torah, en nombre de él, después de que él falleció en el olam hazeh, sfatav rochashot bakever, sus labios se mueven en la tumba, como si estuvieran hablando. Sheneemar, que está escrito, vechikcha, que Yein Atov Gomer, Dovev Siftei Yeshenim, hace que hablen los labios de los que están dormidos, que significa los que están ya enterrados, de todos modos, hablan. Dice la Gemara, que aprendemos del Pesuk Vechikha que Yein Atov, Ma Komer Shel Anavim Ze, el Komer del Anavim es donde ponen las uvas para que se calienten y sea más fácil sacar el vino de ellas. Y en ese lugar, en el comer, Keivan shemeniach adam etzbao alav miyadovev, así como en el comer de las uvas, si una persona pone el dedo, como las uvas están calientes, fácilmente sale de ellas el líquido. Af siftoteyem shel tzadikim, Keivan shomrim dvar halacha mipiem shel tzadikim, así también los labios de los tzadikim, cuando dicen una halacha en nombre de ellos, siftoteyem merachashot imahen bakever. Entonces, como si ellos están hablando en la tumba. Pregunta la Gemara, mana'a lo, ¿qué diversión, qué ana'a tiene el tzadik cuando dicen algo en nombre de él y entonces sus labios hablan en la tumba? Bar Nezira amar que aden de shati conditón. Bar Nezira dice, es como a una persona que toma conditón, es un vino que tiene también miel y otros condimentos, así él tiene ana'a cuando dicen algo de halajá en nombre de él. Rabbi Yitzchak amar que aden de shati hamaratik. Rabbi Yitzchak dice, es como el que toma un vino antiguo. Afalgav de shati lei tama befuma. También después de que la persona tomó ya el vino, de todos le queda como el sabor en la boca. Así también tienen esa ana'a que dicen algo de Torah en nombre de ellos. Dice la Gemara, Rav Gidel amar, Aomer Shmua Beshem Omra. Dice Rav Gidel, el que dice algo de Torah en nombre de alguien, Ir'e Baal Shmua Kilu Omed Negdo, debe mirar, debe tener la sensación, la presencia, como si estuviera presente, como si estuviera enfrente del que dijo ese Dvar Torah. Que es decir, cuando una persona va a mencionar algo que él escuchó de otra persona, él tiene que imaginarse a esa persona enfrente de él. Sheneemar Betzelem italech ish. Muchas veces la Torah es llamado caminar, una persona avanza con ella. Entonces aquí italech se refiere a Torah. Betzelem, quiere decir con la imagen de la persona, es que hay que decir el Dvar Torah. Está escrito Rav Adam ikra ish chasdo. Rav Adam, una persona importante, ikra, cuando dice, él menciona ish chasdo. Él menciona a aquella persona que escuchó el Dvar Torah de él. Ze shar kol adam. Eso es en la mayoría de las personas. Ve ish emunim mi imtza. Y ish emunim, ¿quién va a encontrar? Ze Rabbi Zeira. Ese es Rabbi Zeira, que era muy estricto en decir las cosas en nombre de quien las dijo. Y que hay que ver
al tener una imagen la persona que estás diciendo algo en nombre de él. De Amar Rabbi Zeira, Leitnan tzrichin chashashin leshmaite de Rav Sheshet, que dijo Rabbi Zeira, no tenemos que tanto preocuparnos de ser exactos y escuchar exactamente todo lo que dice Rav Sheshet. ¿Por qué? De Ugavra Mefatja, porque Rav Sheshet era una persona iluminante, que dice Rav Sheshet era ciego. Entonces él no podía ver la gente que él está estudiando la Torah de ellos. Entonces Rabbi Zeira dice, como él no veía el que está estudiando Torah de él, entonces no hay que tanto lachshosh a las divrei Torah de él. Entonces vemos que él tanto era preciso en que también ver y darse cuenta exactamente qué es lo que está diciendo la persona que está enseñándole la Torah. Dice la Gemara, Amarle Rabbi Zeira le Rabbi Asi, le dice Rabbi Zeira a Rabbi Asi, Hakim Rebi le Barpatia, tú estudiaste donde Barpatia, de Atamar Shmaita Mishmei, que tú dices que cosas de Torah en nombre de él, tú no estudiaste donde él, entonces ¿cómo dices cosas de Torah de él? Amarle Rabbi Yohanan Amara Mishmei, dice Rabbi Asi, Rabbi Yohanan las dijo en nombre de él, entonces yo confío en Rabbi Yohanan que él es exacto y que así fue, entonces yo también digo las cosas en nombre de Barpatia. Amarle Rabbi Zeira le Rabbi Asi, Hakim Rebi le Rav de Atamar Shmaita Mishmei, quiere decir, otra vez se preguntó, ¿tú estudiaste donde Rav? Que tú dices cosas de Torah en nombre de él. Amarle Rav Ada Barava Amara Mishmei, le dijo Rav Ada Barava, él estudió donde Rav y él dice las cosas de Torah en nombre de Rav, entonces yo confío en él y digo las cosas de Torah en nombre de Rav. Como mencionamos a David Amelech, la Gemara trae una enseñanza de David Amelech. Dice la Gemara, En dor she'en bo leitzanin kedoro shel David. No hay una generación que no hay leitzanin, gente burletera, como la gente burletera que había en la época de David Amelech. Quiere decir, en cada generación siempre hay gente que hace burleterías, hay leitzanin, así como en la generación, en la época de David Amelech. Dice la Gemara, Mayu putzei ador, o sea, ¿qué hacían esa gente que no era muy seria en la época de David Amelech? Hayu olchin etzer chalonotav shel David, iban a las ventanas de David Amelech, omrinlo y decían, David, David, eimatai ibane beit hamikdash, ¿cuándo se va a construir el beit hamikdash? Eimatai beit Hashem nelech, ¿cuándo nos vamos a decir, vamos al beit Hashem? Quiere decir, ellos sabían la profecía que dijo, lo que le dijo el Kadosh Baruj Hu a David Amelech, que él no va a construir el Beit HaMikdash, sino su hijo Shlomo Amelech lo va a construir. Entonces ellos iban donde David Amelech y le decían, ¿cuándo se va a construir el Beit HaMikdash? Es decir, como deseando que David Amelech ya fallezca para que se construya Beit HaMikdash. Dice la Gemara, Vaya David Omer, decía David Amelech, Afal pi shemitkavnin leach'iseni, aunque ellos quieren enojarme, yavo alay, que me ocurra algo malo, que es una forma de jurar, imlo aiti sameach bedivrem, de todos modos yo estaba contento con lo que ellos dicen. Quiere decir, aunque ellos, su intención al decirlo es enojarme, de todos modos, como ellos quieren el Beit HaMikdash, con esa parte yo estaba alegre y contento con lo que ellos están diciendo. Dichtiv, como está escrito, samachti, me alegré, beomrim li Beit Hashem nelech, cuando decían, queremos ir al Beit Hashem. Dice la Gemara, trae otro pasuk, que le contestó, le dijo de todos modos el Kadosh Baruj Hu a David Amelech, aunque él se alegró que ellos quieren ya que se construya el Beit HaMikdash, vaya ki imleu yamecha veshachavta im avoteja, solamente cuando se llenen tus años. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le David, le dijo al Kadosh Baruj Hu a David Amelech, Yamim shlemim ani monelcha, yo te voy a llenar tus días, velo yamim chaserim, no te voy a quitar de tus días. Y le dijo el Kadosh Baruj Hu, Klum Shlomo bincha ivne Beit HaMikdash, ela leakriv korbanot tzibur. ¿Por qué Shlomo Amelech va a construir Beit HaMikdash? Para sacrificar korbanot de todo el tzibur. Chaviv alay tzedakah umishpat she'ata oseh, yo me es más preferible el tzedek y el mishpat que tú haces, yoter mina korban, más de los korbanot. Sheneemar, que está escrito, asot tzedakah umishpat, nivchar Lashem mi zavach. Entonces,
vemos que Kadosh Baruj Hu dijo a David Amelech, yo voy a llenar tus días porque el Mishpat Itzedakah que tú estás haciendo es más preferible que los korbanot que van a ver en Beit HaMikdash. Y hasta aquí terminamos el segundo capítulo de Masejet Shkalim, Adran Alach Metzarfin Shkalim. Y seguimos al tercer capítulo, Alajá Aleph, dice la Mishnah, Bishlosha Prakim Bashana Tormin et Alishka. En 3 tiempos del año se hace Trumat Alishka. Decíamos que cuando se reúnen todos los Shkalim que Am Israel donan, se ponen una Alishka en Beit HaMikdash, y en 3 épocas del año vienen y se cogen de ahí, eso es llamado Trumat Alishka, y se ponen en los shofarot, que de ahí se paga para comprar los korbanot. ¿Cuándo son esos 3 tiempos? Bifros a Pesach, 15 días antes del Hag a Pesach, Bifros a Atzeret, antes de Hag a Shavuot, 15 días, y Bifros a Hag, 15 días antes de Hag a Sukkot. Ve'em granot shel maaser be'ema, divrei Rabbi Akiva. Añade la Mishnah otra cosa más. Toda esta parte primera de la Mishnah es el nombre de Rabbi Akiva, que estos tiempos que se hacía Trumat Alishka son también los tiempos que es llamado granot, que es el tiempo del maaser be'ema. Quiere decir, cada vez que a la persona le nacen nuevos behemoth de él tiene que hacer maaser. La 10ª parte de ellos es korban maaser, que tiene que separar y hacerlo korban. Y de la Torah, hasta que él no haga el maaser, él puede seguir de todos modos comiendo, hacer el shchita y comer de esos animales. Mi de Rabanán, hay 3 tiempos que cuando ellos llegan, mi de Rabanán es prohibido hacer shchita a las behemoth hasta que él no haga el maaser. Y dice la Mishnah, dice Rabbi Akiva, estos son los 3 tiempos mi de Rabanán. 15 días antes de Pesach, antes de Shavuot y antes de Sukkot. Entonces, mi de Rabanán es prohibido comer de los behemoth hasta que no haga el maaser behema. Después la Gemara va a explicar por qué se fijaron esos 3 tiempos. Trae la Gemara otra opinión. Ben Azai Omer, Be-29 Be'adar. Ben Azai opina que es el día 29 de Adar, el primer día del año, que es maaser behema. Ube-Echad Be-Sivan, el día primero del mes de Sivan. Ube-29 Be'av, y el día 29 del mes de Av, antes de Elul. La Gemara va a explicar más adelante por qué es la machloket. Otra opinión trae la Mishnah, Rabbi Leizer ve Rabbi Shimon Omrim Be'echad Be-Nisan, que el primer día es el primero de Nisan, Be'echad Be-Sivan, el primer día del mes de Sivan, Be'chavtet Be'elul, y el día 29 de Elul. Y dice la Mishnah, Velama amru Be'chavtet Be'elul velo amru Be'echad Be-Tishrei. ¿Por qué de pronto con respecto a Tishrei cambiaron y no hicieron el primero del mes así como hicieron en Nisan y Sivan? Dice la Mishnah, Mipnei Sheu Yom Tov, porque el primero del mes de Tishrei es Yom Tov, es Rosh Hashanah, y Efshar lehaser Beyom Tov, lefikach ekdimu Be'chavtet Be'elul. Por eso lo adelantaron al día 29 del mes anterior, del mes de Elul. Dice la Gemara Amar Rabbi Abau, Kol ha detaninan pras, en todo lugar donde está escrito pras, quiere decir, la palabra pras quiere decir palga, quiere decir la mitad, y aquí en la Mishnah de nosotros, palga de shloshim yom, kodem la moed shedorshim bilchotav. Lo que está escrito en la Mishnah, en la primera opinión, la opinión de Rabbi Akiva, que Bifros a Pesach, Bifros a Atzeret, se refiere a la mitad de los 30 días que son antes del Hag, que en esos 30 días se empieza a enseñar las alajot del Hag que está por venir. Entonces hay 30 días antes del Hag que se empieza a enseñar las alajot. Bifros, en la mitad de esos días, es que es el maaser behema, y también son los tiempos que hacían Trumat Alishka, como vimos el nombre de Rabbi Akiva. Dijimos Ben Granot Vejule, esos son los tiempos del maaser behema. Amar Rabbi Yohanan, Mipnei she'en pirkei leida. Explica Rabbi Yohanan la opinión de Rabbi Akiva, por qué fue decidido 15 días antes de los Hagim, porque son los tiempos en los cuales nacen los behemoth nuevos. Entonces, cerca al tiempo que nacen, hacen el maaser behema de Rabanán. Es prohibido seguir comiendo de las behemoth hasta que no se haga el maaser behema. Otra opinión, Rabbi Acha ve Rabbi Tanchum bar Chia beshem Rabbi Yoshua ben Levi, kedei shetia behema metzuya leolei regalim. Dice la Gemara, otra razón, para que toda la gente que va a Jerusalén antes de en los Hagim tengan behemoth que puedan comprar.
los vendedores de los Behemot, aunque pueden vender los Behemot antes de hacer Maaser Behemá, de todos modos no acostumbran a venderlo. Entonces, si fijaron esos tiempos para hacer Maaser Behemá, para que entonces ya empiecen a venderlos, y entonces para gente que sube a Jerusalén va a ser fácil comprar Behemot para tener en los regalim. Otra razón trae la Gemara, Amar Rabbi Yuden, shelo yavo lidei bal te'acher. Dice Rabbi Yuden, otra razón que lo hicieron antes de las Hagim, porque la persona después de hacer Maaser, él tiene que sacrificar, traerlo al Beit HaMikdash, el Maaser mismo hay que traerlo al Beit HaMikdash, y si se retarde, es una prohibición de Bal Te'acher. Entonces, ellos ascientes de Rabbanán fijaron que hagan el Maaser Behemá cerca a los Hagim, y entonces cuando suben a Jerusalén, inmediatamente traen el Maaser Behemá que hicieron, y entonces no ocurre que se retarden y no hacen Maaser Behemá. Y dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Kol Amashet Tivlo, todo el que no hace Maaser de sus Behemot en el tiempo que hay que hacerlo, entonces, y lo llama Tevel, así como con respecto a cosecha, a comida, antes de hacerle Maaser es llamado Tevel, entonces aquí llama también la situación de las Behemot antes de hacerles el Maaser como si fuera Tevel. Y él dice, todo el que se retarde en hacer el Maaser cuando de Rabbanán fijaron que es el tiempo de hacerlo, over bebal teacher, es como si comete la prohibición de bal teacher mi de Rabbanán. Entonces, cuando lleguen los tiempos que Rabbanán fijaron para hacer Behemá, hay que hacer el Maaser Behemá, y si no, es una prohibición mi de Rabbanán, que es llamada bal teacher, como cuando una persona ya hizo el Maaser Behemá y no lo lleva al Beit HaMikdash, que es bal teacher de la Torah. Y hasta aquí Zain Amud Bet.